Vale. ¿Me escucháis mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, entonces ahora sí grabamos. Sí, ya está grabando. ¿Qué? Ya está grabando. No, no estoy escuchando. Ya está grabando. Sí, vale. Bueno, no os escucho, pero ¿me escucháis bien? ¿Sí? Vale, entonces hablo. Bien. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. A todas, todos y a todes. Bienvenidos a la cuarta sesión de Yo Soy el Otro Conversa Sobre. Hoy tenemos una mesa de cierre de año súper especial. Hablaremos sobre el libro de Magdalena, su primera novela, Penínsulas Rotas, con una mesa de lujo. Después os presentaré a las compañeras de la mesa. Primero que nada, pues decirles que mi nombre es Dagmar Oliva. Les doy la bienvenida en nombre de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural. Quienes no nos conocen, nosotros somos una asociación ubicada en España desde 2008, formada por migrantes caribeños, venezolanas yo, la mayoría, Magdalena, María Teresa, y también puertorriqueños, y ahora ya somos de muchas partes del Caribe y de Europa. Trabajamos para la difusión de la cultura caribeña desde la academia, lo social y lo artístico-cultural. Somos una asociación autogestionada, pero bueno, tratamos siempre de unir y trabajar entre todos para generar estos proyectos y estos espacios de encuentro y de reconocimiento. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno. Ahora. Seguimos. Se me escucha un poco raro, pero así no lo más. Bueno, estoy en un pequeño pueblo de Almería y eso puede perjudicar. Entonces, quería presentar a la mesa. Tenemos hoy a Alicia Ríos, a Tania Pérez y a Juan Duchesne para hablar de la mesa de Magdalena López. Un momentito. Un segundo, por favor. Un segundo. Que quería leer un poco. ¿Se escucha mal? No. Bueno, los resúmenes biográficos. Tania Pérez es cubana, profesora del Departamento de Literatura, de Literatura y Lenguas Extranjeras de la Universidad de Massachusetts Dartmouth. Sus temas de investigación se centran en la cultura latinoamericana y latina, en particular su representación visual a través del cómic. Ha publicado diversos artículos y monografías sobre este tema y es autora del libro La imposibilidad del Beatus Ilis, representaciones de la crisis ecológica en España, Latinoamérica, que fue publicado en 2016 por Almenara Press. Alicia Ríos, bienvenida, es venezolana, profesora del Departamento de Lengua, Literaturas y Lingüística de Syracuse University. Ha sido parte del comité ejecutivo de la sección venezolana del ASA y de la Division of Latin American Literature for Independence to 1900 de MLA. Fue coeditora de Latin American Cultural Studies Reader en 2004 y es autora del libro Nacionalismos Banales, El culto a Bolívar, literatura, cine, arte y política en América Latina del 2013. Ha escrito también en diversos artículos sobre cultura y la literatura del siglo XIX. Juan Duchesne, puertorriqueño, profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh, es autor de varios libros, entre ellos Máscara, Pensamiento y Territorio en el Amazonas, 2017, Caribe, Caribana, Cosmografías Literarias, de 2015, La guerrilla narrada, acción, acontecimiento, sujeto, de 2010, Del príncipe moderno al señor barroco, República de la Amistad del Paraíso, de José Lezama Lima, 2008, la antología de literatura guayú, Hermosos Invisibles que nos protejan, de 2015, y el libro de ficción Tabernas, tu puta vida, de 2020.
Actualmente está involucrado en varios proyectos de investigación sobre literaturas emergentes en las comunidades étnicas y nuevas colectividades junto a Constanza Ursa. Y por supuesto Magdalena López, escritora, investigadora venezolana del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Trabaja sobre temas de cultura y de literatura en el Caribe hispanoamericano. Ha publicado diversos artículos sobre este tema y es autora de los libros Los de Nuestra América, Imaginarios sobre Estados Unidos en Cuba y la República Dominicana. Es el fracaso, narrativas del Caribe insular hispano del siglo XXI en 2015 y la novela que hoy nos trae, que hoy nos reúne. Comentaros que el conversatorio va a tener una duración de casi una hora y después pasaremos a la sesión de preguntas que las pueden hacer por el chat, así que están todos invitados a pasar las preguntas. Y cedo la palabra a Tania. Tania, muchísimas gracias. Y nada, pues nada, empecemos nuestra conversación. Hola a todos, bienvenidos. Es un gusto estar presentando con todos ustedes la novela Penínsulas Rotas de Magdalena López. Y la novela de Magdalena es una saga familiar, es la historia de la familia Garcés Gil. Y es una historia que empieza en 1945 y se extiende hasta 2010, es decir, que recorre las primeras décadas del siglo XX y hasta el siglo presente. Es una narrativa que está construida a partir de fragmentos de distintas voces, de cartas, y así se va componiendo un tipo de narrativa fragmentaria y que exige del lector ir poniendo juntos todos estos fragmentos para construir, ¿verdad? Y para tener un cierre final de la historia que se cuenta. Es uno de las cosas que más me llamó la atención, que más disfruté de la novela de Magdalena, es ese entrecruzamiento entre la historia familiar, ese melodrama latinoamericano familiar y todas las conexiones con la política y la historia, no solo latinoamericana, sino caribeña, primero venezolana, caribeña y casi que global, porque a través de los distintos miembros de la familia se van explicando todas estas conexiones. La novela empieza con la dictadura de Pérez Jiménez y llega, como ya dije, hasta el triunfo de Chávez en Venezuela, y todas las historias de las familias se van entrecruzando con la participación de toda la familia en esta serie de eventos históricos que cuenta la novela. Para mí no solo fue importante ese recorrido a través del fragmento y con el que me identifico tanto de toda nuestra historia de fracasos y utopías, ¿verdad? Caribeñas, latinoamericanas, sino que también sentí que es una narrativa que me hablaba de mi generación, que es una narrativa que habla de cómo creímos en proyectos utópicos, cómo fracasaron esos proyectos utópicos. Tuvimos la experiencia del exilio, crecimos en la experiencia del exilio, y hemos tenido también que reconstruir nuestra vida a partir de fragmentos, ¿verdad? Y creo que para mí esa es una de las lecturas más importantes que hice de la novela, y me permitió revisar mi propia historia personal. También algo que disfruté mucho es precisamente a través de esas cartas, de esos fragmentos, de esos retazos que se incluyen, por ejemplo, las voces no solo de esta perspectiva humana, sino también hay un personaje importante que es la voz animal que Magdalena incluye dentro de la novela, que es fascinante cómo incorpora la voz también de animal dentro de la novela, y también resulta muy interesante, por ejemplo, la articulación de los personajes femeninos. Los personajes femeninos son muy importantes en la novela, pero tienen un registro suficientemente diverso y variado
que va, por ejemplo, desde un personaje que se llama La Maligna hasta Bonita, que es esta voz de una perrita que se incorpora dentro de este mosaico de voces dentro de la novela. Y yo creo que es dentro de esta estructura fragmentaria y deshecha, es una novela muy ambiciosa en cuanto que incorpora una variedad de reflexiones y de temas sumamente variados. Desde esta incursión, digamos, en la medio que ciencia ficción, hay uno de los personajes que podría revolucionar, por ejemplo, la dependencia petrolera en Venezuela con unas estructuras que se llaman giróscopos, que dependen de energías electromagnéticas, que en sí es una historia como ficción mezclada con la dictadura somocista en Nicaragua, con los intentos de liberación en Angola, con el colonialismo portugués. Es decir, es una reflexión muy amplia a partir de esta estructura fragmentaria. Y para terminar, creo que la estructura misma de la novela a mí me pareció que captura precisamente esta manera en la que estamos aprendiendo el presente. Creo que la complejidad y la diversidad de problemas como que nos obliga a reconstruir nuestras vidas a partir de justamente de retazos, de fragmentos que vamos armando. Y creo que también dentro de la historia familiar que cuenta la novela, nos damos cuenta de que es así como ocurre de hecho la vida, ¿no? A partir nunca tenemos una respuesta definitiva, sino que realmente vamos armando historias personales a partir de lo que podemos entender, de la perspectiva que cada uno tiene de lo que va ocurriendo. Y en ese sentido es fascinante ver cómo se articulan todos esos fragmentos. Por último, decir que veo muchas conexiones interesantes con la obra ensayística que ya conocía de Magdalena, desde el fracaso, toda también sus ensayos sobre realismos y demás. Y en particular me resultó muy productiva esa lectura desde la ficción de otros temas que ella ya había planteado como ensayista. Así que realmente decir, la novela es fascinante y recoge a través del fragmento una tremenda variedad y una tremenda discusión de elementos que nos identifican, no solo, como yo decía, mi generación, sino que cualquiera que haya experimentado los vaivenes de la política y de la historia de Latinoamérica y el Caribe va a ver reflejados esos dilemas desde una perspectiva que incluye esta saga familiar a lo largo del siglo XX y principio del siglo XXI. Así que le doy la palabra a Juan. Ahora, saludos a todos. Es un placer aquí compartir con todos ustedes y especialmente con Magdalena y su primera novela, que espero que sea la primera de varias. Sí, lo que quiero compartir es la lectura que hice y que me atrajo desde el título. El título mismo me atrajo enseguida porque habla de penínsulas, ¿no? Penínsulas rotas. Entonces, las penínsulas son, ¿verdad? Según su etimología, son casi islas, ¿no? No son islas, pero son casi islas. Y claro, esto se ve en la novela en los escenarios donde se ubica, que son escenarios territorialmente caribeños, se ubica en Nicaragua, se ubica en Venezuela y virtualmente también, como dice Tania, se ubica en Angola, ¿no? Aunque no hay un escenario angolano descrito allí, pero está invocado todo el tiempo y está comentado y está muy presente como parte de la novela. Entonces, fíjense que ninguno de esos lugares es en sí mismo una isla en el sentido geográfico clásico del término. Entonces vemos que la isla más bien aparece aquí como un tropo, una metáfora, que yo creo que incluye a las personas. Las personas también, los personajes son casi islas, ¿no? Y esto les recuerda a uno esa idea de John Donne, ese sermón que dio el poeta inglés John Donne de que ningún hombre es una isla, ¿no?
a lo que responde el poeta también peruano Mario Montalbetti, poeta contemporáneo, con un ensayo que dice lo contrario: cualquier hombre es una isla, ¿no? Entonces vemos ese tropo que es muy relativo y muy variable, y lo vemos en los personajes. Los personajes aparecen como personas muy solitarias, ¿no? En el sentido de la isla que está desconectada de todo otro contexto. La misma familia que está aquí parece como una familia, casi como una isla en un mundo social e histórico, pero al mismo tiempo sí tienen conexiones, ¿no? Pero son conexiones muy precarias que se rompen, etcétera. Entonces es interesante que todo esto tiene que ver con cierto tópico del Caribe. Por eso me gusta también la novela, porque rompe muchos tópicos de lo caribeño. Al decir penínsulas rotas, invoca un poco el Caribe por sus islas, ¿no? Pero el Caribe también tiene penínsulas. Pero el Caribe ha sido concebido mayormente, bueno, mayormente en la concepción contemporánea como un lugar de islas, como un lugar de islas. Entonces casi siempre se margina todo lo que sea continental o relacionado con lo continental. Y aquí vemos que la novela de Magdalena está invocando otra concepción del territorio. El territorio, sea Caribe o el que sea el territorio Venezuela, nacional, etcétera, Centroamérica, África, lo que uno le llame, de todas maneras es mucho más que un espacio geográfico, una área espacial, es más bien una red de relaciones. Entonces son las experiencias de estos personajes, ellos mismos, de familias bastante disfuncionales, que se puede llamar en cierta manera familias rotas, trazando nexos, ¿no? Pero aparecen como casi como aparecemos nosotros aquí en estos cuadritos del Zoom, separados todos, ¿no? En distintos escenarios, y así aparecen ellos, y eso me recuerda a mí también la manera en que aparece el Zoom con sus figuritas, retratos de personas diferentes que vienen de distintos sitios haciendo un esfuerzo por comunicarse. Me recuerda a la desaparición del álbum familiar, que eso ha desaparecido de la experiencia nuestra, ¿no? Ya no hay álbum de fotos familiar, lo que hay es el selfie y datos de fotos que se apiñan ahí en los discos duros o los celulares, pero esa capacidad de uno ver el álbum, abrirlo, que era interesante porque veías al mismo tiempo una serie de caras, de rostros, de retratos, de personajes casi siempre de la familia, y los podías conectar de otra manera y podías manipular eso. Entonces las relaciones familiares en el álbum podían desplegarse como de una manera horizontal, en vez de ser como la familia genealógica del abuelo y el patriarca hacia abajo, todos los descendientes. Aquí se mezclan, ¿no? La abuela con la tía, con la prima, primos. Entonces todos están como a un nivel horizontal, como en un álbum. Incluso hay como quien dice, como esos álbumes que uno ve que le han sacado una foto, ¿no? La han sacado del álbum, y aquí quién estaba, ¿no? O han recortado la foto. Me imagino que esa sería la posición del personaje, la maligna, ¿no? Está como sacada del álbum. Pero claro, es un álbum de retratos de palabras, no de fotografías, y no es como el álbum puertorriqueño de Edgardo Rodríguez Juliá, aunque nos recuerda un poco ese esfuerzo, ¿no? Entonces, eso me interesó, y también lo conectaría con otra cosa que es, bueno, tengo varios temas aquí, pero voy a saltar al de la chica, la jovencita terrible. Yo he estado trabajando el tema de la jovencita terrible en varias obras de la literatura, y claro, me di cuenta que aquí en Penínsulas Rotas hay una jovencita terrible, que es la mayor protagonista, la que le da vida y electriza todo el conjunto, ¿no? Que es la que al final vemos que toma la batuta de la narración. Y ese personaje es interesante porque la jovencita terrible, según la han ido
trazando, los que leen novelas y demás latinoamericanas y de otros países y también cine, es un personaje interesante porque ella es terrible en el sentido de que es capaz de cualquier cosa. Y una de las cosas de que es capaz es romper todas las presuposiciones de lo que es el género, la familia, etcétera, ¿no? La jovencita terrible de pronto sí queda embarazada cuando nadie se lo esperaba, o de pronto decide que no va a quedar embarazada nunca, o va a tener otro tipo de relación, especialmente en los días contemporáneos. Y ese gran potencial que tiene como de romper toda la línea genealógica de la familia, ¿no? Y es lo que vemos en esta novela, en Penínsulas Rotas. Todo el esquema de lo que es casa, hogar, familia, se rompe, ¿no? Se atraviesa la parte que es buenísima de personaje buscando a su amiga imaginaria, ¿no? Por todo Venezuela. Eso es fantástico porque ahí rompe toda noción, incluso de nación, ¿no? Todo espacio así fijo, centralizado, genealógico, patriarcal, queda roto. Entonces realmente lo que hay son redes de relaciones entre personas, relaciones conflictivas, rotas, pero que se rehacen, etcétera, ¿no? Y eso crea un espacio más bien reticular, un espacio red, en lugar de un espacio de lugares específicos. Entonces, menciono eso, pero por el momento, aunque tengo otros temas como la cuestión de que me gusta del tipo de realismo, que es un realismo basado en el lenguaje, y también el tema de lo que yo le llamo un realismo resignado, aunque la palabra resignado no es del gusto de nadie, porque implica a veces, ¿cómo se llama?, conformismo, pero no me refiero a ese tipo de resignación, sino un realismo que no es invasivo, que no es arrogante, que no trata de imponer un esquema de la realidad, sino que espera que le lleguen las voces de la realidad. Bien, entonces por ahora planteo que esos los temas que más me entusiasmaron de la novela, y entre todo, lo mejor para mí, claro, esto es una novela escrita, y lo mejor es que aquí hay escritura, ¿no? No es realismo de mercado, que estamos acostumbrados de las editoriales así grandes, sino un realismo trabajado con una escritura que recoge las sensaciones y la sensibilidad, las imágenes sensibles del habla todo el tiempo, ¿no? Y lo hace vivo. No es la formulita de la historia que te va a poner ¿cómo se llama? Como la serie de Netflix, que te amarra, te hace seguir y seguir y seguir compulsivamente, no. En lugar de seguir compulsivamente, esta novela invita a detenerse un rato y entonces pensar qué está pasando aquí, recibir todas esas sensaciones y luego seguir con calma, ¿no? Bueno, entonces le paso la palabra a Alicia. Bueno, gracias, muchas gracias Magdalena por esta linda oportunidad. Y bueno, una maravilla ver tantas caras conocidas y tantos compatriotas también. Me tocó comentar de última, o sea que inevitablemente voy a tocar algunas de las cosas que ya dijeron mis antecedores. Pero a mí me gustaría comenzar leyéndoles, para los que me imagino que la mayoría es una novela muy reciente, o sea que la mayoría a lo mejor no la ha leído. Entonces me encantaría leerles el epígrafe de la novela, que me parece maravilloso y que recoge muy bien lo que creo que es el espíritu del texto y que tiene que ver con algunas de las cosas que ya mencionaba Juan. Y dice así, bueno, me disculpan el inglés: break a vase and the love that resembles the fragments is stronger than that love which took its symmetry for granted when it was whole, de Derek Walcott. Entonces, es una historia de una familia, de un país, de un Caribe, de un gran Caribe, de un mar inmenso roto. Y sin embargo, es precisamente esa ruptura y esos fragmentos los que destilan un amor muy fuerte y unos lazos familiares muy fuertes. Hay ciertas figuras emblemáticas, sobre todo la abuela, la que comienza la historia, Eloísa, que realmente, y dos primos
que tienen vidas muy desordenadas y muy solitarias y poco afectivas, pero solo aparentemente, porque hay una conexión familiar muy, muy fuerte, que termina siendo, por un lado, una novela también de esperanzas, pero no de las esperanzas tipo Netflix precisamente, sino de esos lazos afectivos que nos van recurriendo toda la vida como personas, pero también como lugares, incluso diría como penínsulas. Y entonces, en ese sentido, leyéndola, ya no necesariamente académicamente, sino a nivel de la experiencia y como venezolana, a mí lo que más lo más interesante que me parece de la novela es cómo Magdalena logra un trabajo tanto de estructura como sobre todo del lenguaje, que nos habla a distintas personas y que nos habla de distinta manera a todos nosotros. Entonces, el recorrido que hace por Venezuela y la variedad de personajes nos permiten oír a muchos venezolanos hablando de manera particular. Y en ese sentido, pero eso no implica que quien no conozca las palabras y quien no esté metido en ese ambiente no pueda realmente seguir lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, alabo su valentía al mostrarnos un lenguaje, sobre todo por boca, en todos los personajes, pero sobre todo por boca de la tía, de la abuela, que habla de ese vocabulario de las abuelas que no se usaba antes, pero no hay ese miedo precisamente por toda la cosa comercial que está pasando con muchas novelas recientes en Venezuela, que están buscando un público muy particular, y ese público, el público de acento neutro de las telenovelas, de alguna manera. Entonces, esa valentía de que yo como venezolana puedo ir siguiendo y puedo escuchar a mi abuela cuando habla, o a mis tíos, y por otro lado, la posibilidad de que cualquiera bajo otras referencias también lo pueda seguir, me parece que es uno de los méritos más interesantes de la novela. Y unido a eso, el recorrido que hace de distintos lugares, pero sobre todo en la ciudad de Caracas. Hay un mapa quebradizo de toda la ciudad de Caracas y de ciertas zonas, que también termina siendo, me parece, una apuesta valiente a ese complejo que tenemos un poco desde América Latina, y sobre todo desde ciertos países de América Latina y desde el Caribe en particular, a que como que tenemos que ser más universales, no podemos mostrar este lenguaje. Entonces, eso me parece que es un mérito interesante, porque está de esa manera mostrando lo local, lo regional, incluso lo global, de muchas maneras, trabajándolo tanto a nivel de estructura y a nivel de las descripciones, que son muy buenas, como sobre todo a nivel del lenguaje. Y yo creo que se puede apreciar mucho desde ese punto de vista. Y bueno, una pregunta ya tengo bastantes cosas, pero ya veo que el tiempo se nos va viniendo encima. Así que de repente, si tengo la oportunidad, nombro algunas otras cosas más adelante, pero ya para que oigamos a Magdalena, se me ocurre preguntarle, aunque seguramente tiene cosas que responderle a los demás también, se me ocurre preguntarle, cuando planteaste la novela, cuando la pensaste y la ibas desarrollando, ¿qué es lo que estabas buscando? Yo sé que suena y en una novela como esta es complicado responderlo, pero esa genealogía familiar que estabas siguiendo, ese entrar y salir de lo familiar a lo mayor, ¿cómo te planteaste ese dilema, o fue de alguna manera surgiendo? Me parece que para un lector común que no sea especialista puede ser una pregunta interesante, me parece, a lo mejor no. Muchísimas gracias por sus comentarios, Juan, Alicia, Tania. Han dicho cosas sobre las que no había pensado, y otras me parecieron muy sugerentes. Les agradezco un montón la dedicación, la lectura y la generosidad de los comentarios y algunas cosas. Y lo último que preguntó Alicia. Hay varias cosas. La idea de la península que mencionó Juan, efectivamente a mí me interesaba ese tropo, como lo llama él, de la península,
porque me permitía deslastrarme, ¿verdad?, de esa dicotomía que él mencionó entre continente e isla. De alguna manera, una península es un pedazo de tierra con agua por todas partes, menos por un istmo, ¿verdad?, menos un brazo que tiene en la tierra, y esa menos, o ese casi que mencionaba Juan, me parecía muy singular. La idea de una península me permitía como deslastrarme de esa suerte de fatalidad del agua por todas partes de Piñera, pero también me permitía aligerarme frente a la rotundez, por llamarla de alguna manera, de la tierra firme. Entonces, por allí iba la cosa. Además, la idea de una península rota me llevaba un poco a lo que pensaba Glissant del pensamiento del rastro. Porque si uno habla de un istmo que se ha roto, ahí hay un rastro de algo, ¿no?, que se ha quebrado. Hay unas huellas y hay una memoria de la fragilidad. Creo que esa memoria de la fragilidad me parece que es menos evidente en la isla o en el continente, pero una península rota expresa mucho ese sentido de la fragilidad. Sobre si tenía alguna idea al principio, la verdad es que no, Alicia. Esto fue más o menos, creo, un proceso más bien psicológico. Yo estaba en tratamiento, estaba con problemas de salud y un día escuché unas voces. Entonces me puse a transcribir esas voces y a lo largo de los años estuve como copiando esas voces y fue muy, muy difícil porque ¿qué haces tú con esos pedacitos para escribir una novela, ¿no? Eso fue muy complicado. Y creo que eso también por eso me demoré tanto. Me costó mucho intentar hacer un ensamblaje que tuviera más o menos cierta forma. Me costó muchísimo. Por eso me gusta mucho la imagen con la que empiezas de Walcott, la que lees, porque yo creo que fue un poco eso, ¿no? La imagen del jarrón roto. Yo cuando comencé con estos fragmentos, empecé a escuchar estos fragmentos, me refiero a los fragmentos de Eloísa, esos fueron los que, digamos, fueron más. Yo estaba volviendo a Venezuela por no me acuerdo por qué motivo, tenía mucho tiempo sin ir. Acaba de leer el poema, de releer el poema de Césaire, del cuaderno del retorno al país natal. No sé si recuerdan que en ese poema la voz poética está mirando su isla, digamos, está llegando a su isla y la está mirando desde la ventanilla del avión. Y yo recuerdo cuando empecé a escribir la novela, tuve un sueño, efectivamente, desde la ventanilla de un avión en el que estaba llegando. En Venezuela el aeropuerto está pegado al mar. Cuando uno llega por el océano, si viene de arriba, uno siempre llega por el océano, casi siempre, digamos, cuando vienes en avión, ya sea de Europa o de Estados Unidos, y efectivamente cuando uno ve desde la ventanilla, empiezas a ver la tierra, ¿no? Y ese límite entre el mar y la tierra. Y recuerdo que soñé que veía desde arriba de la ventanilla, toda la tierra estaba carbonizada, era una tierra muy negra. No había animales, no había edificaciones, no había personas, y esa negrura de la deforestación se estaba desparramando sobre el mar como si fuera petróleo, ¿no? Y en la segunda escena de ese sueño yo estoy ya caminando en mitad de esa deforestación y lo que consigo mientras voy caminando, que me voy tropezando con los pies, son pedacitos de vasijas rotas, de alfarería, ¿no? Y esa alfarería es un poco la alfarería, no sé si que está en los médanos de Coro, en las dunas del istmo de Paraguaná. Uno va a esas dunas y uno empuja así con un poquito el pie y empiezan a aparecer todos estos fragmentos de cerámica. Entonces a mí me pareció que era un poco esa la labor que me estaba sugiriendo Walcott y que yo tenía mis propios trozos de cerámica en la península de Paraguaná, ¿no? Entonces a partir de la península, sobre todo a partir de los médanos, ¿no? de las dunas, de las cerámicas que estaban en esas dunas, empezar a recoger eso y hacer algo con eso. Pero no le recomendaría a nadie empezar así una novela. Es demasiado trabajo, demasiado trabajo. Es mejor pensar un poquito qué es lo que uno quiere decir, tener un poquito más de conciencia sobre lo que uno quiere decir antes de enrumbarse a escribir. ¿Qué otra cosa salió por allí? El lenguaje, como les digo, el lenguaje, sobre todo la voz de Eloísa, fueron unas cosas que escuché. Es difícil. Claro, después me apoyé con otras cosas. Hay algunos, al final pongo algunos libros que me sirvieron para escribir, ¿no?
me interesaban esos libros al principio por la información que tenían, pero después resultaron más interesantes en el sentido de cómo lo expresaban, porque eso me permitía capturar cierta tonalidad en las voces. O sea, me interesaba mucho más, no me interesaba tanto lo que Sofonía Salvatierra me decía de Sandino, sino lo que me decía, lo que aprendía de él mientras él hablaba de Sandino, ¿no? Entonces, creo que las voces vinieron por allí, por cómo cada uno de ellos también iba elaborando su propio mundo. No sé si tienen alguna otra pregunta, hay varias cosas. Juan habló de la chica, ¿no? Siguiendo esta conexión entre lo personal y lo literario, cuando yo iba leyendo hubo personajes, situaciones, momentos de la narración que me refirieron a lecturas anteriores, ¿no? Toda esta historia del personaje de la maligna, pensé por ejemplo en Doña Bárbara, que es una referencia tan importante no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Por supuesto, toda la cuestión sobre la experiencia sandinista y la dictadura de Somoza, pensé en una novela que para mí fue tan fundamental como Margarita está linda la mar, de Sergio Ramírez, que realmente para mí fue una revelación. Toda la cuestión generacional, de alguna manera, ¿verdad? Pensé en 100 años de soledad y en cómo, de nuevo, en estos dramas y melodramas familiares con los que estamos tan en contacto. Entonces, es una pregunta también, ¿cómo balanceaste toda esta experiencia, todo este bagaje que llevamos, ¿verdad?, familiar, con la relación entre ficción y literatura, ¿no? Porque evidentemente, por más que incluso si se tratara de una narrativa autobiográfica, siempre también está la ficcionalización, ¿no? Y el trabajo con el lenguaje. Es decir, todo eso lleva una elaboración de la ficción. Entonces, ¿cómo pudiste lograr ese balance, ¿no?, entre toda esta reflexión sobre la familia y toda la cuestión con el trabajo de ficción, ¿no?, en la novela? Gracias, Tania. La verdad es que, como dije antes, yo comencé esta escritura de manera muy inconsciente. Entonces, cuando empecé a reunir estos pedazos, yo no tenía de manera consciente libros en la cabeza. O sea, no estaba pensando en determinadas novelas o determinadas lecturas. Yo arranqué con esa responsabilidad que tiene uno cuando es la primera vez, ¿no? Ya después arranqué a ver cómo salía. Sí es cierto que cuando terminé y entregué el manuscrito y ya estaba el manuscrito hecho, el editor, que es un editor en España, me dijo que iba a ser muy complicado para un lector español entender el contexto y que si yo no podía hacerle un prólogo inicial que pusiera un poco el contexto al lector. Y ya en ese prólogo sí hubo un proceso, digamos, más reflexivo, inclusive en términos más de cronológicos y de historia, ¿no? De ordenar las cosas. Y allí enseguida me vino entonces esta novela País Portátil, ¿no? Eso fue, pero no, eso no fue sino cuando empecé a hacer el prólogo, y es curioso, no me vino tanto la novela como la película. O sea, yo me quedé fue con la imagen de la película. Me quedé fue, de hecho, con la imagen de la película. No pensé en gallegos, en Doña Bárbara, pero ahora releyendo la cosa y pensando en esta idea del saqueo, ¿no? La maligna es la que saquea, la que va saqueando todo, pensando en esta idea de cómo te van desvalijando. Y Doña Bárbara tenía esta cosa con las tierras, ¿no? De que se iba apropiando. Quizás por allí. Y una cosa en la que sí definitivamente creo que tienes razones en Sergio Ramírez, no porque yo haya pensado en la novela de Sergio Ramírez cuando comencé a escribir, sino porque fue una novela que cuando yo leí me impactó muchísimo. La posibilidad de que él pudiera armar ese mosaico sobre personajes y sobre historias a las que yo estaba acostumbrada a escuchar cuando era niña, para mí fue muy impactante. Y te digo más, Sergio Ramírez tuvo un cuento que creo que es de la misma época o anterior, que se llama El Center Fielder, que yo recuerdo que cuando yo leí eso dije, wow, se puede hacer un cuento con béisbol así.
para mí fue como, ¡wow! Yo quiero, o sea, quiero hacer un cuento como el del center fielder, ¿no? Poder hacer esto con el béisbol, así que sí. Mi editor en algún momento pensó inclusive en Faulkner, por lo de las voces. Me lo mencionó en algún momento y le dije lo mismo, el que no estaba consciente de eso, pero sí, que podía ser, porque esas también fueron mis lecturas. Lo interesante es que son todas lecturas como de juveniles, o sea, quiero decir que las hice hace ya mucho tiempo, ¿no? No son lecturas recientes que yo haya leído en los últimos años, sino más bien en la época de mi juventud, ¿no? Bueno, entonces Juan o Alicia, si tienen más preguntas o alguien que quiera preguntarle más a Magdalena. Alicia está haciendo así. Bueno, no, yo simplemente querría seguir la idea que tú misma diste, que lo habíamos conversado antes, de la genealogía que podríamos hacer de País Portátil, la novela en este caso, pero yo efectivamente también tuve esa sensación de la película que dices. Pero tú de alguna manera estás mostrando una nueva genealogía de la Venezuela después de todo lo que tiene que ver con País Portátil. Y en ese sentido me parece que haces una lectura súper interesante, muy antiheroica y muy poco nostálgica de ese pasado, que es mucho antes que de Pérez Jiménez, comienza realmente con Medina Angarita, mucho antes en todo el proceso de venezolano, y cómo las piezas personales, familiares, pero también nacionales, van jugando dentro de ese proceso. Y esa marca que hablaba Tania al principio, de esa marca generacional, ese fue otro elemento que a mí me pareció súper interesante, porque bueno, yo soy una generación un poco mayor a la tuya, no demasiado, pero un poco, y para mí fue muy interesante ver que sobre todo al final, cuando comienzas como a cerrar esos fragmentos que nunca quedan, nunca tenemos un rompecabezas armado, y creo que en ese sentido es muy interesante. Esas penínsulas rotas se mantienen rotas, pero en ese sentido también tiene mucho que ver con la historia que se cuenta y con el momento que vivimos. Pero yo pensaba mucho cuando la iba leyendo que hasta mi generación hubo siempre esa idealización de que podíamos lograr muchas cosas, esa comunicación con la Revolución Cubana, y con toda la utopía, una vez más, en América Latina. Y a mí me pareció fascinante, además es un tema que tú y yo alguna vez también hemos conversado, ese lugar diferente desde el que tú hablas y tu generación, por supuesto estamos generalizando, pero esa idea de partir, de no tener una referencia hacia una Venezuela de ideales. Entonces, yo estoy todavía de la generación que pensábamos que todo podía ser posible. Tú lo dices además explícitamente, ese alter ego de Delfina. Bueno, yo nunca tuve a dónde aferrarme, nunca tengo esa memoria de cómo fue mejor Caracas, por ejemplo. Esas referencias no las tengo. El derrumbe, el escombro, la fragmentación ha estado siempre allí. Y en ese sentido me parece otro de los elementos más interesantes de la novela. Hay una novela venezolana, y me voy a meter aquí a lo mejor en problemas, pero una novela que ha roto éxitos de lectura, que es La hija de la española, que fue publicada el año pasado y que se ha ganado una serie de premios, pero es una novela que a mí en lo personal no me gusta, pero que hace un trabajo de lenguaje y una lectura muy fácil de lo que está pasando en el país. Está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Está muy claro cuál es el modelo y como que hay que huir hacia Europa para tener ese futuro un poco mejor, lo cual es como curioso cuando vemos cómo está el mundo ahora y quién se salva de estar en un lugar mejor. Entonces, a mí me parece que tú asumes con mucha valentía eso que yo puedo ver como una marca generacional de cuáles son mis referencias en una Venezuela que siempre ha estado quebrada, donde no ha habido mucha utopía y que a lo mejor, por supuesto, la llegada de Chávez dio esa esperanza, pero
tú también lo trabajas muy bien en la novela, porque es una esperanza de algunos, están los otros que no lo están, pero siempre problematizas mucho el tema. Y eso, por ejemplo, es algo que no pasa en La hija de la española o en otras novelas. Y eso también creo que es interesante, porque es también una novela muy política, a pesar de que pareciera no serlo, pero estás mostrando una postura bastante antiheroica de la historia de Venezuela y de todo ese Caribe, y de ese gran Caribe, que creo que también es otro de los elementos importantes que permiten ese salto hacia lo que de alguna manera nos había mostrado País Portátil. ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Lo asumiste desde ese tono? Me parece que sí, pero me gustaría saber. Eso sí fue más consciente, ¿no? Creo que está enunciado incluso en la novela, yo la llamo así la generación o el personaje, la llama la generación del Viernes Negro, ¿no? Una generación bisagra que vivió la degradación de la socialdemocracia y que está viviendo el apocalipsis del chavismo, digamos, ¿no? Entonces no termina de acomodarse de un mundo al otro. Entonces, sí, me interesaba problematizar la nostalgia, que es lo que extrañamos. Creo que para cierta parte de mi generación, de nuevo, estamos generalizando, las experiencias son muy diversas, pero es muy difícil mirar hacia atrás con ilusión. Sobre todo para los que éramos jóvenes, ¿no? Estamos hablando de mucha violencia contra los jóvenes y violencia entre los jóvenes. Entonces, quería problematizar esa mirada hacia atrás, ¿no? Yo he trabajado varias veces la cuestión, desde el ensayo, la cuestión del fracaso. Siempre estamos pensando oficialmente en estas narrativas heroicas y me interesaba pensar la experiencia del fracaso como una experiencia también muy generadora, ¿no? De que puedes generar otras cosas, otras subjetividades e inclusive otro tipo de experiencias que no pasan por la conciencia. Por ejemplo, yo encuentro cierta proximidad entre el personaje de Delfina y Bonita. Yo siento que hay una cercanía, una proximidad, una experiencia compartida, tanto psíquica con la perra como física, el hambre que ambas sienten, la perra y ella, ¿no? Hay un hambre allí que está junta, y esto tiene que ver precisamente con pensar la experiencia del fracaso, ¿no? O sea, la experiencia del fracaso permite ir más allá de la subjetividad ideológica, de la afirmación del yo, ¿no? Y volcarse hacia una proximidad con eso, con una perra que le falta la mitad de una cola, ¿no? Creo que el fracaso permite mostrar eso que los otros discursos, y que inclusive la nostalgia que romantiza el pasado tampoco te permite, ¿no? Como mirar esas grietas. Así que sí, esa sí fue una toma de posición consciente. Sí. Yo pensaba que el fracaso también a veces lo toman, por ejemplo, no piensan en novelistas como estilo Carpentier, ¿no? Que asume el fracaso, pero lo asume también como gran tragedia, ¿no? Gran tragedia, modelo, ejemplar, y siempre, aunque haya fracaso, es un fracaso dentro de un gran plan, ¿no? Un plan maestro estético e histórico, ¿no? Y aunque termine en una especie de cierre trágico, como algunas de las novelas de Carpentier, es todo así muy, ¿no? Monumental. Y en el caso de tu novela es un poco más ese fracaso que da humildad, aún, porque se puede también ser bien pomposo en el fracaso, pero da humildad, como ese dicho que hay en el diario de Kafka, que dice: en la pelea entre tú y el mundo, apuéstale al mundo, ¿no? Entonces, esa idea de que el mundo es como es y nunca, no es que no lo vayas a cambiar, pero uno no puede sobreponerse a lo que es el mundo, ¿no? Y en cierta manera hay por eso es un realismo que no está armado sobre la trama compulsiva del qué pasó después, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar ahora en el relato? ¿Y ahora qué pasa? Porque esa es como la compulsión de un tiempo lineal, que es un tiempo de la acción, ¿no? Entonces aquí, aunque hay acciones de los personajes, no están en ese sentido organizadas así, y son más bien como respuestas
de un personaje que no las tiene todas consigo, que no tiene su plan maestro y simplemente va por eso mismo dejando que le lleguen las voces, ¿no? Que le lleguen las voces. Y la novela termina, no diría que es trágica, hay una tragedia social y histórica ahí detrás, pero la novela en sí no arma en la narrativa trágica, aunque está de fondo, no la arma y no se queda en ella. Surgen unos nexos, ¿no? Y unas proyecciones que son relaciones humanas más bien, no son proyectos sociales, son relaciones, vínculos, ¿no? El vínculo con la madre, el vínculo con otro espacio, que es un espacio que no se puede llamar utópico, es un espacio simplemente agradable, vamos a decir, sano, bello, pero tampoco se plantea como utopía, ¿no? Es un espacio de encuentro posible, ¿no? Cuando ya hay esa figuración de Solentiname, no es el Solentiname utópico, sino el lugar que se podría encontrar en cierta relación humana. No es tampoco la geografía, ni el mar, ni nada de eso, sino simplemente la relación humana que se puede encontrar ahí. Humana, incluyendo a los seres no humanos, ¿no? Porque toda relación, en el fondo, toda relación que esté entre animales es humana. Sí, Solentiname, Nicaragua, Alicia está hablando de la cuestión generacional. Y yo pienso que tú mencionabas la Revolución Cubana, a nosotros ya nos llegó la Revolución Cubana y bueno, a Tania es la misma cosa, nos llegó la Revolución Cubana ya hecha, ya alguien la había hecho, digamos. En cambio, yo recuerdo que de niña que estaba, ¿no? Toda la cuestión de la Revolución Cubana y de la lucha contra los contras. Entonces yo creo que en ese sentido, por lo menos a mí, Nicaragua fue la que me marcó como la gran última utopía, digamos, creyendo todavía en esa idea de que se podía hacer una revolución utópica, ¿no? Pero quizá por eso el referente allí está. Y lo que tú dices de Solentiname es cierto, es una recuperación de Solentiname desde las redes familiares, desde una casa que quedó allí con una silla frente a una ventana. Ahí ya no hay espacio para la grandilocuencia, ¿no? Para la épica, ¿no? Es decirle adiós a la épica, inclusive, como tú bien dices, en la dimensión trágica, ¿no? Tampoco es la tragedia, no somos aquí ningunos héroes griegos, ni trágicos, ni épicos, ¿no? Son pequeños fracasos, sí. Quizás el chavismo fue un poco esa posibilidad de volver a pensar otra vez en la épica en mayúscula, ¿no? Quizás fue como en la novela, quizás está un poco esa idea de que se puede volver a pensar otra vez en los mismos mismos discursos magnificentes del pasado, pero creo que en la novela muestra también que es un gesto fallido, ¿no? Sí. Yo creo que para los cubanos también la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela, yo creo que para los cubanos fue el último gesto épico también, de alguna manera, ¿no? Y esa relación entre la utopía cubana y la utopía venezolana, bueno, creo que por eso cubanos y venezolanos tenemos esta comprensión ahora, nos entendemos también cuando hablamos de utopías y de fracasos, ¿no? Y se ha construido ese puente entre cubanos y venezolanos. Y yo creo que es un buen momento para abrir el chat para las preguntas de todos los que están con nosotros. Así que si cualquiera que quiera hacerle preguntas a Magdalena para que haya un intercambio mucho más amplio. Mónica quiere Ineque hace tiempo que levantó la mano varias veces. Ok, y después tenemos a Mónica Simal que también está levantando la mano. Entonces, Inés. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, ok. Muchas gracias por haberme invitado en participar. Magdalena es una de las pocas latinoamericanistas que también se interesa por Angola y por la cultura angolana. Y Tania mencionó al principio que Angola está muy presente en esta novela. Entonces eso me hace muy curiosa, por supuesto, porque muchas veces ya Angola
es para los latinoamericanos terra incógnita, digamos. Para los cubanos no tanto, pero la mayoría de los autores cubanos que escriben sobre Angola escriben sobre los traumas de la guerra. Y hay excepciones, pero hablamos hoy de Magdalena. Y entonces lo que me interesa muchísimo es esta memoria de Angola en tu novela, que voy a leer, pero no podía hacerlo. Yeah. Gracias, Anke. Sí, a mí me parece que Angola allí es precisamente ese lugar del deseo que siempre permanece en el reino de la imagen o en la imaginación, digamos. A diferencia de Nicaragua, donde se habla de una utopía precisa, la utopía sandinista, para estos personajes Angola es una fantasía, ¿no? Es el lugar deseado y deseable al que podrían ir, un lugar que además históricamente presenta muchos paralelos con Venezuela, una economía petrolera, ¿verdad?, donde se hizo también un gobierno socialista, o un partido único, que es el que sigue, nunca han tenido otro gobierno, digamos, otro sistema, sino ese desde que se independizaron. Entonces también había ese paralelo. Y por el otro lado, Anke piensa que nosotros tuvimos bastantes migrantes portugueses, y esos migrantes portugueses, algunos de ellos eran muy sensibles al conflicto en Angola, por razones coloniales. Por ejemplo, ahí aparece el personaje del librero, que está basado en un librero real, en Sergio Alves, que fue un librero también, yo diría, importante para una parte de mi generación y para los bucevistas, los que estábamos en la Universidad Central, porque era una librería que estaba muy cerca de la Universidad Central. Y él, por ejemplo, era un exiliado portugués muy consciente de la cuestión en Angola, y uno siempre pasaba por la librería y te hablaba sobre lo que estaba pasando en Angola y tomaba partido, etc. De modo que Angola, por un lado, es este lado del deseo imaginario en la novela, por el otro lado, ese deseo imaginario que se parece a Venezuela, país petrolero, dictadura, revolución socialista, pero por el otro lado también es esa Angola que heredamos de los exiliados y los inmigrantes portugueses. Entonces creo que sería por allí la entrada de Angola, ¿no? Esa tierra, una suerte de tierra prometida, pero fantasmal, pero que está más en el deseo que en la realidad, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas. Está Mónica Simal, que quería preguntar. Juan Cristóbal tiene una pregunta. Lucía López también. Entonces vamos a empezar con Mónica, con Juan Cristóbal y con Lucía. Mónica. Gracias, Magdalena, y gracias a todos los que han comentado la novela. Yo no la he leído, pero esto es un acercamiento a tu obra y han sido muy sugerentes los comentarios que han hecho todos. Y por ahí un poco viene la pregunta de comentario, ¿no? Porque está insertado en todo este ciclo también que ustedes han realizado. Y un poco que esta idea de tu novela como hecha de fragmentos, de retazos que hay que poner juntos para que tengan sentido, me llevó un poquito al libro de Archipelagic Thinking de Yolanda Martínez San Miguel. Y entonces, como ella empieza con la idea de, a partir de una obra de arte, ¿no?, que tiene todos estos fragmentos, y leer esos fragmentos es la única manera de que el archipiélago tenga sentido, ¿no? Entonces me preguntaba cuánto influye tu labor como crítica literaria, ¿no?, como académica, que ha hecho todos estos ensayos, que ha escrito todos estos libros, ¿no?, y que ha reflexionado sobre estos temas de qué es el Caribe, de este pensamiento del archipiélago, y cómo eso influye ahora en tu ficción, cómo puede contaminarla. Eso por ahí vendría un poco esa pregunta, ¿cuán consciente eres de todas estas teorías con las que trabajas normalmente en la academia, para luego, ¿no?, de cierta manera queden reflejadas en la ficción? ¿Cómo sería ese proceso para ti de poder o no dividir esos mundos, o quizás al contrario, alimentar esa posibilidad de que se nutran? Eso por un lado. Por otro, me gustaría ver cómo te insertas tú ahora en estas nuevas corrientes de venezolanos escribiendo. ¿Cuánto influye o cómo te ubicas tú en la literatura que se está produciendo actualmente en Venezuela? ¿Cómo te posicionas tú con lo que se está haciendo fuera de Venezuela? ¿Cómo se pueden poner a conversar también estas, digamos, literaturas que se producen dentro y fuera? También toda la sugerencia con lo local,
Me parece que también que es muy consciente de lo que se está produciendo en Latinoamérica. Entonces, digamos que por ahí van las preguntas, comentarios. Gracias. Ay, muchas gracias, Mónica. Un placer conocerte finalmente. Sobre lo que me preguntabas, claro, el trabajo más teórico, el trabajo más académico, indudablemente que está allí. Yo creo que varios de nosotros tenemos una relación amor-odio con la academia, ¿verdad? Es lo que nos da de comer, pero nos gustaría estar haciendo otra cosa. Entonces, cuando me puse a escribir ficción, yo no quería escribir cosas que sonaran académicas. O sea, yo no quería ser académica, quería ser otra persona y quería que mis narradores no tuvieran mucho que ver con la vida académica. Entonces creo que sí, hay una tensión entre una conciencia del conocimiento y una cosa más de las tripas, ¿no? Que de una manera rebelde rechaza, digamos, todas esas propuestas académicas, no porque no me gusten, sino porque me parece que es un espacio que es muy limitado, ¿no? Terminamos hablando los académicos entre nosotros y a veces nos olvidamos de lo importante. Entonces sí, está allí a pesar de mí, digamos, esa sería la respuesta. Sobre cómo me sitúo en relación a lo que se ha escribido, me salió el portugués, lo que se ha escrito, perdón, en otros lugares. Yo siento que la gente a la que a mí me gustaría llegar, mis interlocutores, extrañamente no son venezolanos o no son tantos venezolanos. Creo que poco a poco sí. Yo también en algún momento rompí puentes con Venezuela. También fue una decisión consciente. Y ahora estoy reencontrándome, ¿no? Ahora con la catástrofe es que empieza a haber una proximidad. Entonces, a mí me gustaría más verme en diálogo con otros escritores dominicanos, de las nuevas generaciones, con los cubanos, desde luego. La literatura cubana es algo que me ha gustado siempre desde que empecé en la academia. Sentirme más parte de una comunidad que de una nación, ¿no? Creo que también esa era la idea de la novela, salir del espacio nacional y armar estos puentes, estos istmos, con un espacio mucho más grande que el que me da el límite de lo nacional de Venezuela. Entonces, las cosas que he estado leyendo, ficción venezolana, yo no me veo mucho allí, la verdad. No me veo mucho allí. No quiere decir que haya excepciones, ¿no? Claro que las hay y hay novelas magníficas que se están escribiendo en Venezuela. Pero yo siento que mis lectores quizás puedan estar también en otra parte, o incluso siento que tengo envidia de escritores de otros lugares, ¿no? ¿Sabes? Cuando uno lee una obra, una novela de un escritor y dice, yo quiero escribir así. Eso me pasa con los escritores jóvenes dominicanos, con los escritores jóvenes cubanos, ¿verdad? Con algunos angoleños también, Mozambique, o sea, yo quisiera, o sea, me siento más, quizás es más una cuestión de deseo, ¿no? De cómo yo quisiera escribir. Pero sí, me gustaría que me ubicaran cerquita de ellos, digamos, sí. Bueno, está Juan Cristóbal, que también tenía una pregunta. Juan Cristóbal. Sí, ¿qué tal? Sí, no, yo estoy leyendo la novela, tengo que avanzar más, pero me pareció muy interesante un poco lo que ya también tanto Juan como Alicia han destacado, esta idea del descolocar, ¿no? No solamente en lo territorial, el descolocar también incluso en la idea de genealogía familiar, una saga peculiar en la fragmentación, ¿no? Pero a mí me interesan preguntarte dos cosas, ¿no? Que tienen que ver con lo que estabas diciendo ahorita, Magdalena. Habría que pensar un concepto de lo postgeneracional, ¿no? Es decir, de aquellos escritores que están escribiendo mucho tiempo después, ¿no? O sea, de la generación, ¿no? Es decir, porque también había una fabricación muy fuerte en Venezuela del sujeto opositor generacional, ¿no? El que está marcado por una generación, ¿no? Y el sujeto
nuevo escritor también, es como una obsesión, los nuevos poetas, los nuevos, que es como que una marca, que es como una lógica de mercado, pero introducir un espacio donde no hay tanto mercado, pero sigue ahí, ¿no? Pero en tu caso es interesante porque tú estás escribiendo mucho tiempo después, ¿no? Y fíjate que tú dijiste que, es decir, partidas de la sensibilidad que fue muy propia de la generación, digamos, de los 80, ¿no? De ese nihilismo radical, ¿no? De esa conciencia del fracaso utópico, ¿no? Partes de ahí, pero ya cuando estás escribiendo mucho tiempo, o sea, cuando empiezas a escribir mucho tiempo después, ya hay otra experiencia, ¿no? Otra vez atarte a algo que habías huido, ¿no? Porque yo creo que también la marca de los escritores de los 80, y la obsesión de esa generación era huir de Venezuela, ¿no? Y lo cómico es que ahora muchos son nostálgicos, ¿no? Es decir, muchos son nostálgicos y ahora si quieren llaman su país. Bueno, es válido también porque todos hemos vivido experiencias muy distintas, ¿no? Pero me pregunto si estás pensado desde ese otro lugar posgeneracional, pues es decir, cómo pensar a alguien que tiene una sensibilidad de una generación, pero que está escribiendo mucho tiempo después, ¿no? O sea, rompiendo un poco esos mecanismos generacionales que son también lógicas muy de mercadeo, ¿no? Muy también de posicionar nuevos sujetos que hablan de la realidad de Venezuela y que la critican y que han vivido la crisis y este tipo de cosas. Entonces, bueno, quizás tenía otra pregunta, pero quería simplemente dejar esta que me parece más interesante, pues, ¿no? Gracias, Juan Cristóbal. La verdad es que no lo había pensado lo de postgeneracional, pero es cierto, o sea, yo soy una escritora vieja, digamos, yo no soy nueva generación. Me acabas de dar con eso terriblemente mi autoestima, pero es cierto, no lo había pensado. Sí, es gracioso eso que tú dices porque es cierto la necesidad de distanciamiento, de salir, o sea, de huir del país, por lo menos para una parte de mi generación, y ahora justamente en el fracaso estrepitoso es que necesitamos volver, ¿no? a reconstruir el istmo o el puente o la reconexión. Si lo piensas es interesante, o sea, cómo el fracaso posibilita esa reconexión con un país del que se huye, ¿no? Hay una escritora, es también crítica literaria, ayúdame aquí, Tania, desde los blancos, Margarita Mateo Palmer, la novela se llama Desde los blancos manicomios. Y claro, ella lo veía más como uno de los personajes lo ve más como una carga en relación a Cuba. Dice, bueno, es un lastre que uno se lleva a todas partes, o sea, nunca te puedes deshacer de ese lastre. El personaje se refiere a Cuba, ¿no? Olvidar Cuba me pone, ajá. Ahí es un lastre del que no te puedes deshacer. Y es cierto que yo muchas veces lo he pensado como un lastre. Pero fíjate, cuando en el momento en que empecé a escribirlo no lo sentí como, o sea, no lo sentí como un lastre, al revés, lo sentí como, hiciera un lastre, lo sentí como un lastre que era necesario retomar. O sea, me dejé olvidado el lastre y ahora lo tengo que ir a buscar, digamos. Así que sí, es una paradoja muy rara, no la había pensado, gracias. Lucía. Ahora sí. Yo tenía una pregunta que quizás es un poquito indiscreta, pero me llamó mucho la atención. Que en toda la novela mencionas a todo el mundo por su nombre, todo el mundo, todos los dictadores, no sé qué, no sé qué, no sé qué, 2010, y es que no hay una sola mención del nombre de Chávez. Eso me llamó muchísimo la atención, porque todo está explícito, todo está como pasó, pero a la vez el nombre queda, ¿sabes? Nunca queda mencionado. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Fue consciente? ¿Fue inconsciente? Me llamó mucho la atención. Quizás fue semi-inconsciente, no lo sé. Quizás yo no quería acotar a una figura precisa, ¿no? Porque al fin y al cabo Chávez es una figura también histórica que se repite, se ha repetido antes y se seguirá repitiendo. Entonces lo que se me ocurre, no lo pensé, pero lo que se me ocurre ahora mismo es que quizás no quise acotarlo solamente a ese personaje específico, y también porque estamos ya un poco cansados, ¿no? De su nombre, o sea, también una manera de salir de Chávez, ¿no? Quizás. Sí, me pareció delicado, pero a la vez
eso me llamó mucho la atención. Sí, sí. También, No lo había pensado. Dime. También quería comentar otra cosa de lo que hablaron antes de todo este sentimiento antiheroico, que hay una línea en especial en la novela que me marcó mucho. Es Rodrigo, que habla de su tío que hizo esta invención de los giroscopios y tal. Y entonces dice, para lo que le sirvió ser pionero de algo en este puto país. No sé para qué coño estoy haciendo este reportaje. Eso para mí fue la síntesis de mi generación. Y claro, de nuevo, generalizas cuando dices mi generación, pero bueno, yo y literalmente todos mis amigos tenemos ese sentido tal cual. Nunca lo había leído tan expresado, así, tan sintetizado también. Y quería saber cómo se te ocurrió poner a Bonita. Bueno, primero porque Bonita, hay una Bonita real que para todas nosotros fue muy importante, y no sé si mis primos, está mi hermana Andrea que la conoció, mis primos, la Bonita real a la que le faltaba en realidad una media pata, personaje que quisimos mucho, pero también porque yo necesitaba expresar algo que no pasara por la, ¿cómo lo puedo decir? Por lo discursivo, por lo consciente, por la identificación con otra persona o con otro personaje. Yo quería salir, no quiero usar esa palabra porque es muy académica, pero yo quería salir de la cuestión de la identidad. O sea, yo no quería yo quería que la proximidad de este personaje fuera con un animal, no fuera con una persona, con una figura histórica, sino más bien con otra forma de vida. Algo que fuera incluso predípico, todo, digamos, ¿no? Como una suerte de inconsciente tanto para lo psíquico, pero también pensándolo en lo físico, como yo les comentaba, ¿no? De ese hambre. Son dos personajes que comparten su hambre, ¿no? Entonces sí, creo que por eso Bonita terminó siendo un personaje tan importante, ¿no? Un personaje psíquico allí. Sí. Si me permiten, me gustaría agregar algo a lo que decía Lucía, y lo que decía como lectora, digamos. Yo creo que a mí me pareció uno de los aciertos mayores precisamente no nombrar a Chávez y no nombrar ciertas cosas, porque la obviedad nos llevaría a seguir repitiendo, aparte del hastío que veo como que ya no quiero seguir con lo mismo, pero creo que uno de los méritos de la novela es precisamente que no te esperas qué es lo que viene, y que lo que lees no es lo que se ha dicho y se ha repetido tantas veces. Entonces, en ese sentido, si quieres como lector identificarlo con Chávez y ponerle el nombre, está bien, pero eres tú quien se lo pones. Y así creo que con cada episodio a lo largo de toda la novela hay ciertas referencias importantes para ubicarnos en el contexto particular histórico, pero uno de los elementos interesantes en esos fragmentos, en esas penínsulas, es precisamente que los lectores somos los que le vamos poniendo los nombres o las etiquetas, si queremos. Y en ese sentido creo que además es algo que logra muy bien, la novela, porque sin ser una cosa identitaria, por otro lado, está muy bien el registro de cómo habla cada personaje, de cómo está cada historia. Y entonces, en ese sentido, creo que poner la palabra Chávez con la carga que eso tiene, ya nos colocaba en un camino que creo que es precisamente el camino que Magdalena, o que esa voz autorial general, evita. Y creo que es uno de los méritos precisamente, y por eso la relación entre Bonita, que era una de las preguntas que quería hacer y tú lo preguntaste muy bien, es tan importante, ¿no? En ese sentido. Perdón, que es para el público, pero me parecía importante aclarar eso, me parece. No sé si estás de acuerdo, Magdalena. Sí. No lo había, o sea, no me había sentado seriamente a pensar por qué no lo mencioné, pero creo que va por allí, sí, de acuerdo. Gracias. Sí, hay más preguntas del público. Y si no, hay algo que yo quería preguntar y que vengo pensando, y tiene que ver también con Bonita y con la inscripción en el cuerpo del trauma. Porque cuando nos reunimos primero, hablábamos de que a Bonita le falta la cola, hay otro personaje que gaguea, que no puede expresarse,
hay el trauma físico que sufre también la protagonista femenina. Es decir, yo veía cómo tú registras el trauma de los fracasos y demás en el cuerpo, a través de síntomas del cuerpo, de una manera como muy somática, de cómo los personajes lidian con esos traumas, ¿no? Y de nuevo, lo hiciste de manera consciente, fue algo que salió de la misma elaboración de los personajes. Sabemos que entonces Bonita tiene un referente real, pero como lectora, yo leí mucho cómo escribir el trauma a través del cuerpo, ¿no? Cómo hacer corpórea esa relación con el trauma. Me tocó muy de cerca, ¿no? Sí, fue bueno, por un lado había unos referentes reales que todos se prestaban para lo físico, bueno, varias cosas, gaguear, la pata o la cola rota, el cojo fulano, sí, había unos referentes reales. Pero sí, yo quería registrar ese trauma del fracaso en el cuerpo. Quería nuevamente salir de la dimensión identitaria del discurso del yo y la afirmación e irme más bien hacia al nivel más bien corporal, orgánico, eso que no puede ser capturado por el discurso ideológico, ¿no? Y eso es precisamente el cuerpo. Así que sí fue una decisión consciente, pero no tuve que usar mucha mi imaginación porque los referentes estaban allí, sí. Sí, es que los referentes son muy fuertes, ¿verdad? Y de nuevo me lleva a esa conexión entre la utopía cubana y la utopía venezolana, ¿no? Y creo que estamos muy conscientes de cómo cargamos con ese bagaje, ¿no? Y cómo lidiamos con él también mucho a través de lo corporal, ¿no? Yo por eso precisamente lo leí y sentí esa conexión, ¿no? Con lo que estabas diciendo. Para mí fue muy importante ver ese trabajo con lo corporal y que está justamente, como tú dices, fuera de los lenguajes académicos, ¿verdad? Fuera de una elaboración que se expresa a través de términos académicos. Y veo que Juana está levantando la mano. Sí. Ahí estás muted. Okay, ya, sí. No, sí, que precisamente una de las cosas que me gustó de la novela es que no es académica. Y claro, una de las maneras de ser académico hoy día cuando se escribe en español y se es latinoamericano es como meterle un poquito de ingredientes ahí identitarios, decoloniales, ¿no? Y de afirmaciones de identidades y qué sé yo, y tocar todas las bases, ¿no? Todos los botoncitos, que si género, que si raza, que si nacionalidad y toda esa cuestión. Y esta novela no entra en eso, o sea, no se deja llevar por esa fórmula. Y de hecho es interesante que aparece el lenguaje caraqueño, el lenguaje, hay un registro del lenguaje y además trabajado, porque tampoco es que está copiado tal cual es, ¿no? Hay un trabajo para que ese lenguaje caraqueño aparezca bien en una página, que no es lo mismo, ¿no? Aparezca bien en una página y dé gusto leerlo. Y ese lenguaje no es folclórico, ni está como reivindicando que, ay, así habla el pueblo, no, ese no es el tema. Aquí hay gente de varias clases sociales, clase media mayormente, y urbanos, totalmente urbanos, muy poco campesinos, a unas partes al principio. Entonces no es eso de un pueblo mítico ni nada, es un trabajo tal como la gente habla, se trabaja estéticamente y se hace la labor que le toca a uno hacer, como a todo artesano y todo artista, ¿no? Entonces eso me gustó, que no tiene esas fórmulas en una clase de colonial, los típicos prontuarios estos, los sílabos estos, no van a saber ni dónde ponerla, ¿no? Sí, Juan, es gracioso, ¿no? Volviendo a la cuestión de la identidad, yo siento que efectivamente los códigos identitarios son reales, los vivimos, todos los que hemos sido emigrantes sabemos que existen. Siento que también es muy importante sacarlos a la luz, denunciarlos, tratar de revertirlos,
pero yo creo que en la escritura creativa, en la ficción, en la literatura, las identidades son un cortapisas porque finalmente la ficción es el terreno de la incertidumbre. No puedes escribir desde la incertidumbre, no puedes escribir, no puedes hacer autoafirmación sino desde la certidumbre, ¿no? Precisamente la ficción es lo que te saca de la autoafirmación y de la mera denuncia, ¿no? Es más bien el terreno de la precariedad, de la incertidumbre, es el terreno de las preguntas, no es el terreno de las respuestas, ¿no? Yo diría que la identidad es más el terreno de las respuestas, que son necesarias en el contexto cotidiano en muchas situaciones, desde luego, que muestran desigualdades que son muy crudas en nuestras sociedades, desde luego, pero la literatura está en otro territorio, digamos, la literatura está en el territorio de la fragilidad, de la incertidumbre, de más bien de la decantación de ese yo que se autoafirma en la identity politics, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de género, una persona que estaba leyendo la novela a la misma vez que yo, me dice, oye, pero aquí aparecen muchas mujeres y la verdad que son bien jodidas esas mujeres, ¿no? Entonces, no se cumple con el requisito de lo políticamente correcto, ¿no? Que el personaje femenino siempre es una maravilla de bondad y qué sé yo, sino que no son políticamente correctas, como dice, son bien jodidas, la verdad que se ganaron el premio, ¿no? Por eso mi personaje favorito es la maligna. Porque además yo creo que en cada familia tenemos esos espacios de conflicto y de reacciones viscerales, ¿no? Y yo creo que explora mucho esa condición y lo hace, yo creo que con humor también, ¿no? Yo creo que también entra ahí el espacio de lo trágico y de lo cómico, ¿no? Por eso me fascina tanto ese personaje y se lo dije a Magdalena cuando hablamos la otra vez, para mí mi favorita es la maligna, porque yo creo que abre, ¿no?, dentro de la novela ese espacio que se distancia precisamente mucho de lo académico. Creo que tenemos una última pregunta porque se nos ha ido el tiempo volando. Pero Ineque tenía una pregunta hace tiempo y Juan Cristóbal también. Ok, entonces cerramos con esas dos porque se nos ha ido volando el tiempo. Muy bien. Muy rápido. Entonces, en Cuba hay una tendencia en escritores para conectarse con los migrantes, con los exiliados, con la diáspora en ese sentido. En la poesía de Morejón, de Nancy Morejón, creo que la última novela de Padura, que no he leído todavía, también se ubica en Nueva York. Y la idea es todos pertenecen a Cuba, aunque fuera del país. Entonces hay esa tendencia en Venezuela también. ¿Hay un autor con quien te identificas en ese sentido? Gracias, Anke. La verdad es que no sé. He leído novelas que me han gustado mucho últimamente. Puedo mencionar Crema Paraíso, que creo que ya mencioné. Hay un último trabajo de Juan Carlos Méndez sobre animales que me gusta mucho. Estoy ahora absolutamente enamorada de los cuentos de Carolina Lozada, una escritora que vive en Mérida, de mi generación, que recomiendo ampliamente. Pero decir que yo me sienta me sienta reconocida con la escritura de ellos, todavía no, al menos, quizás más adelante. Todavía no, todavía como que mis referentes más importantes al momento de escribir están afuera, creo. Pero sí, y lo que decía sobre migración, te pueden ayudar mis colegas que saben más que yo sobre literatura venezolana. Se está trabajando bastante en la literatura reciente en Venezuela, todo el tema de la migración y la relación con el país. Yo pensaría un poco como Alicia en que hay una tendencia bastante fuerte de nostalgia, o sea, es una literatura sobre la inmigración, pero siempre pensando el país como ese lugar idealizado que se perdió. Yo diría que esa es una de las líneas más, si no la principal, una de las principales para abordar la cuestión de la migración. Y bueno, Juan Cristóbal, con tu pregunta vamos a cerrar la presentación hoy. Bueno, gracias. No, es que como ha habido varias reflexiones muy interesantes, ¿no? Y pensando en la obra, yo pensé la modalidad
de esta suerte de saga familiar fragmentaria, si no sería algo que seguramente quizás vaya a proliferar más, porque es como una memoria migrante, ¿no? O sea, de alguna manera es desde otro lugar desde otro lugar de enunciación se está repensando, ¿no? la memoria, ¿no? Pero hablando de esta idea del fragmento, ¿no? Del fragmento ruinoso, que había estas discusiones, porque obviamente en cierta literatura venezolana, que creo que está vinculado a una presentación que hubo en otro momento de esta idea de la ruina o del desecho vinculado a elementos materiales, ¿no? A elementos materiales, que está cruzado por un momento histórico durante el chavismo y antes del chavismo también, ¿no? Miguel Gómez tenía este libro sobre la modernidad, donde él trataba de mostrar que había una tendencia en la escritura venezolana digamos, de reunir y criticar de una manera radical el proyecto moderno, ¿no? Y claro, no hay una capacidad de subjetivar la ruina, ¿no? De hacerlo hábito, ¿no? Y aquí vemos, es decir, en tu novela es otro lugar, es algo completamente distinto en el sentido de que lo que tenemos son voces, ¿no? Lo tenemos, es decir, no hay tampoco subjetivación en el sentido que no se le da un carácter orgánico hasta ahora, lo que lo he leído, pero sí hay un vínculo menos como que traumático en un aspecto, o menos radical, ¿no? Porque en el fondo también estas visiones nostálgicas, heroicas, digamos, esta cuestión ruinosa tiene una violencia, porque en el fondo se anhela algo que no puede ser, ¿no? Ese anhelo es como muy heroico, ¿no? En cambio acá, con estas voces, hay otra relación, no sé cómo lo ves tú, Magdalena, y cómo lo habías pensado, ¿no? Esta idea de las voces fragmentadas y las voces familiares y experiencias fragmentadas. ¿Cómo pensaste tú esta idea, pues, ¿no? Yo sí quería que hubiera una organicidad en el sentido de que yo quería que hubiera órganos, cuerpos, o sea, sí, hay voces, pero también hay cuerpos. Yo no quería que fuera una voz, la voz, como uno de los cuentos de Carolina Lozada, ¿no? Carolina Lozada tiene este cuento de una voz tan alta en un pueblo que ya no deja escuchar las demás voces, la voz, ¿no? No, yo quería que fueran pequeñas voces con sus cuerpos. La idea del ruina, sí, lo que pasa es que la ruina tiene como un carácter muy magnificente, ¿no? Uno piensa en las ruinas del Coliseo, las ruinas romanas, ¿no? Sí, por ahí alguien me recuerda a Antonio José Ponte, sí, Antonio José Ponte menciona eso, ¿no? Las grandes ruinas de la historia. Y aquí no, aquí son ruinas que son desechos, ¿no? Y no solo eso, Antonio José Ponte con respecto a La Habana decía, bueno, son ruinas habitadas. O sea, no son las ruinas que tú vas a ver, pagas un ticket en Europa y vas a ver, no, son ruinas en las que vive la gente, ¿no? Y no por deseo, digamos, sino es por lo que se le ha impuesto. Entonces, sí podría, si hay ruinas en mi novela, tendrían que ser unas ruinas un poco como así, ruinas habitadas al estilo de, como las describe Antonio José Ponte. A mí me sigue gustando la imagen del pedazo de alfarería, de cerámica, ¿no? Como debajo de la arena, debajo del istmo. Pensarlo así, ¿no? Porque el barro es una cosa es lo orgánico, es la tierra, es donde estamos parados, ¿no? La cerámica, la alfarería, son cosas muy, muy entrañables, ¿no? Pero están rotas y dispersas, ¿no? Entonces, quizás pedazos de alfarería no suene tan elegante como ruinas, pero da un poco más la idea. Pedazos de cerámica, no sé. Bueno, pues yo creo que es una buena manera de cerrar la conversación. Yo creo que todo el mundo va a ir a comprar la novela y a leérsela y vamos a ver qué otros comentarios van a salir sobre la novela, pero realmente creo que todos hemos disfrutado mucho la conversación y se nos han aclarado muchas lecturas de la novela, así que estoy encantada de haber sido parte de la conversación y de haber podido leer a Magdalena de la ficción y compartir con todos esta sesión, ¿no? Sobre Penínsulas Rotas. Así que no sé si las colegas barcelonesas y españolas que están acá quieren cerrar, añadir algo más,
pero me ha encantado estar aquí y conocer a tanta gente interesada en la novela. Muchas gracias. Yo solo quería añadir, bueno, además de agradecerles a todos por estar y por estar tan atentos y atentas, ¿no? A Magdalena que nos haya permitido además disfrutar, ¿no? De escucharla sobre la novela y a ustedes además las reflexiones y los comentarios, las preguntas, justamente lo que tienen de interesante es sacar la novela de esto, que es lo primero que vas a buscar, que es la lectura académica, ¿no? Que es lo que lo que justamente está tratando de evitar Magdalena, y bueno, y que lo evita efectivamente en su novela. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, por el compromiso desde hace tanto tiempo con esta sesión, y gracias a ti, Magdalena, por escucharte desde otro registro, leerte y escucharte desde otro registro. Muchísimas gracias, de verdad. Sí. Muchas gracias a ustedes. Además me da una alegría profunda verlos allí. Hay gente que no veo desde hace tanto tiempo, meses, personas nuevas que estoy conociendo. Es una maravilla, estoy muy conmovida. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos, Alicia, Tania, a todos, en verdad que estén muy bien. Hasta la próxima. Magdalena, este es el regalo de Navidad. Vale hacer la publicidad. Muchísimas gracias. Además, yo también tengo que dar las gracias a Magdalena y a María Teresa, que somos las 3 coordinadoras de este pequeño ciclo de conferencias sobre el Caribe, que esperamos retomar en febrero, y esperamos conseguir contando con todos ustedes a todos los lados del charco, y bueno, que sigamos conectándonos y haciendo pequeños istmos, ¿no? Para seguir uniéndonos, la verdad que sí. Pues un abrazo enorme desde aquí, desde un pueblo de Almería, a todos por allá. Que estéis muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Feliz Navidad, además, que ya es la semana que viene. Chao. Feliz Navidad, chao. Magdalena, qué chévere. Muchas gracias. A ustedes también magníficos. Muchísimas gracias a estos interlocutores. Genial, ha sido genial. Muchas gracias. Voy a cerrar. Gracias. Chao.